Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada nos habíamos quedado a principios para empezar el capítulo 9 y habíamos bosquejado un poquito el personaje de Saúl, del primer rey de Israel. Habíamos dicho que su vida se podía dividir en tres etapas. Una primera etapa que llamábamos ascendente, porque es de prosperidad, es una etapa prometedora. Luego vendría una segunda etapa, a la que podríamos llamar cuestionable, porque ya empiezan a plantearse algunas dudas, algunas sombras sobre él. Y luego estaría la tercera etapa, que es la más larga, que es la etapa de decadencia que acabará finalmente con su muerte. A Saúl dijimos que se le podría catalogar como el rey fallido, el rey en el que fueron puestas muchas esperanzas, pero que sin embargo luego pues falló en responder a todas esas esperanzas, ¿no? También dijimos que era el hombre que comenzó siendo un instrumento de Dios y acabó siendo un impedimento, un gran impedimento para Dios. Dijimos que era una figura trágica, una figura patética, ¿no? de cómo va a empezar a cómo va a terminar. Pero vamos a comenzar entonces por la aparición en la escena, y lo tenemos en el capítulo 9 del primer libro de Samuel, en el versículo 1. Dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí tenemos entonces una descripción, una primera descripción de Saúl. Es una descripción en principio nada más que física, pero la verdad es que la descripción que se hace de él pues debía de ser alguien que destacaba, ¿no? Que llamaba la atención. Era de gran estatura, bien plantado, joven, pues parece que es un buen candidato. Y lo que llama la atención, no lo vamos a leer, pero a continuación hay un relato acerca de un incidente. Es un incidente menor, que no tiene gran importancia, acerca de unas asnas que su padre había perdido, y entonces él sale en compañía de un criado para buscarlas. Pero a raíz de ese incidente menor es como se va a producir el incidente mayor del encuentro de Saúl con Samuel, que eso sí que va a tener importancia. A veces ocurre en la Biblia, ¿no?, que un detalle que parece que es insignificante abre la puerta para un acontecimiento que sí tiene trascendencia. Por ejemplo, el capítulo 3 de Éxodo comienza diciendo que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro y entonces las llevó a través del desierto. Hasta ahí no hay nada de extraordinario, es lo que él estaba haciendo normalmente porque era pastor, pero apacentando esas ovejas, llevándolas a través del desierto, va hasta Horeb, y allí es donde se va a producir el encuentro con la zarza ardiente, que es incandescente, es decir, el encuentro con Dios y el llamamiento y demás, ¿no? Es interesante también que la primera vez que vemos, o la segunda, mejor dicho, la segunda vez que vemos a David en acción, surge a raíz de un incidente menor. Su padre le manda
que vaya a llevarle unos víveres a sus hermanos que están en la guerra con los filisteos. Y bueno, ahí es donde David va a llegar al campo de batalla, va a escuchar lo que está pasando, va a oír los desafíos del gigante, y eso es lo que va a dar pie finalmente al enfrentamiento que va a tener lugar entre David y Goliat. Pero todo surge a raíz de que su padre le dice: mira, lleva estos panes y lleva estos víveres a tus hermanos y para ver cómo están. De algo que no tiene importancia va a resultar algo que tiene una importancia destacada, ¿no? O cuando en el Nuevo Testamento vinieron unos a pedirle a Pedro, a preguntarle a Pedro que si su maestro, Jesús, no pagaba el impuesto del templo. Había un impuesto que eran 2 dracmas anuales que había que pagar para sostener el culto en el templo, y entonces Jesús le dijo: bueno, normalmente los reyes cobran los impuestos de los extraños, no de los hijos. Es decir, yo estaría exento de tener que pagar para el templo porque soy el señor del templo. Pero bueno, para no escandalizarlos, le dice: vete al mar, echa la red y el primer pez que cojas, lo coges y encontrarás una moneda allí, y esa moneda va a servir para pagar el impuesto para ti y para mí. Es decir, a raíz de un incidente menor, vuestro maestro no paga el impuesto. Surge entonces un milagro que Jesús realiza. Bueno, pues aquí tenemos algo parecido. Las asnas del padre de Saúl se han perdido. Él va a buscarla, no las encuentran, y finalmente el criado le dice: ¿por qué no vamos a preguntar al vidente, refiriéndose a Samuel, que él puede darnos orientación sobre este asunto? Y así es efectivamente como se va a producir el encuentro entre Saúl y Samuel. Y cuando Samuel tiene delante a Saúl, entonces es cuando Dios le dice, versículo 17, luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y entonces, al declararle Samuel el propósito de Dios para con él, fíjate la reacción que tiene Saúl en el versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Es decir, hay aquí un sentido de humildad que Saúl tiene, de insignificancia, lo cual es bueno. Lo cual es bueno, es decir, es sentirse, es saber: si yo no soy nada, yo no soy nadie importante, ¿cómo me dices todas estas cosas tan grandes y que voy a ser alguien tan importante? Entonces vemos esta peculiaridad aquí que indica que hay algo en el carácter de Saúl, esa humildad que realmente es digno de tenerse en cuenta, ¿no? Y luego también, por supuesto, vemos el detalle de la unción. Samuel unge a Saúl. En el capítulo 10 y versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Así que aquí tenemos este momento, y es un momento importante, es un momento solemne, en el que Samuel unge a Saúl, y va a ser por rey. En este momento es algo privado nada más, es algo que está ocurriendo entre ellos dos, pero como veremos a continuación, eso se va a manifestar públicamente, es decir, va a haber una proclamación pública de Samuel, de Saúl delante de todo el pueblo.
Y además aquí no se trata meramente de la unción, vamos a decir, simbólica del aceite, nada más que es aceite, y digamos, no tiene más poder, no tiene más realidad que lo que es aceite, pero no. Detrás de ese aceite efectivamente está la unción del Espíritu Santo que va a venir sobre Saúl, como dice en el versículo 10 de este mismo capítulo: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Así que vemos que efectivamente la unción del Espíritu Santo ha venido sobre Saúl. Ya dijimos que la unción era algo exclusivo, que estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, y luego también va a ser algo reservado para los reyes. Y como estamos en el primer rey de Israel, pues entonces la unción se produce. Además, aquí Samuel le anuncia una serie de señales que se van a producir. Antes de que se produzcan, él ya le avisa de que todo eso va a ocurrir, para que él tenga la certeza, para que tenga la seguridad de que efectivamente Dios está detrás de todo esto, como dice en el versículo 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, uno 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, etc. Y le va dando una serie de acontecimientos que van a ocurrir. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. En el versículo 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Así que no hay duda de que efectivamente Dios está respaldando a Saúl. Y además fíjate el detalle que hay ahí en este versículo 9, que dice que le mudó Dios su corazón. Es decir, hay un cambio interior, hay una transformación interior, y es algo que viene de parte de Dios. Él ya tiene, como hemos visto, unas cualidades, aparte de las cualidades físicas, de estar bien plantado y de ser un hombre, bueno, pues con un porte y una estatura y todo eso, pero hemos visto también su humildad, y ahora estamos viendo esto también, de que Dios le ha mudado, Dios le ha cambiado, ha habido una transformación interior en su corazón. Y finalmente, en el versículo 24, es donde se va a producir el reconocimiento público delante de todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Lo que había sido un acto privado entre Samuel y Saúl, que nadie más había sido testigo ni visto de lo de la unción, ahora aquí es donde se proclama abiertamente, y el pueblo, que es de donde había surgido la iniciativa de pedir rey, fuera de la voluntad de Dios, es decir, no estaba en el propósito de Dios este asunto de que Israel tuviera rey, pero ante la obstinación de ellos, Dios va a ceder, y aquí es donde está el rey y donde el pueblo por fin ha conseguido su deseo. Vemos también otro detalle de su carácter, lo tenemos en el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron:
¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Así que aquí hay gente que ante el reconocimiento general de Saúl como rey, ellos dicen, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Quién es este? Este no es nadie y este no va a hacer nada y no va a lograr nada. Es decir, es un desprecio abierto. Pero fíjate la reacción que tiene Saúl, es que dice que disimuló. Es decir, no va a tomar en cuenta, no va a pasar por alto, no va a reaccionar ante ese desprecio. Y en ese sentido esto nos habla otra vez de una cualidad buena en este momento en Saúl, que es la de ser prudente. Hay un proverbio en el capítulo 19 del libro de Proverbios que va en este sentido. Proverbios 19, 11, dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Así que el hombre cuerdo detiene su furor, su propio furor. Podría Saúl haberse enfurecido ante esta ofensa que estos que le están despreciando le están causando, pero no lo hace. Y eso es cordura, eso es sensatez. Y además dice que es su honra, una señal de honor, de honra, es pasar por alto la ofensa, no tenerla en cuenta. Cuando llega un momento crítico, porque hay los amonitas, estamos ahora ya en el capítulo 11 del primer libro de Samuel. El rey de los amonitas quiere hacer una humillación a los de una localidad de Israel que se llama Jabes de Galaad. Capítulo 11 y versículo 1, después subió Najas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Najas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Najas, amonita, le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Es decir, era una provocación y era una humillación, evidentemente. Y los de Jabes no están dispuestos a atenerse a esas condiciones, y es donde Saúl se va a enterar de lo que está pasando, y ahí va a venir la reacción vigorosa de Saúl entonces para ir a combatir a estos que están queriendo hacer eso. Versículo 5, y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. O sea que Saúl está actuando aquí verdaderamente como un dirigente, tomando la iniciativa, poniéndose en su sitio y yendo a combatir contra el enemigo. Es decir, ese nombramiento que él ha recibido, esa unción que ha tenido, él no se arredra, no se retira, no se acobarda, sino al contrario, él va a tomar esta resolución, lo cual quiere decir que estamos aquí ante un dirigente que actúa como debe de actuar. Y efectivamente el pueblo va a ir en pos de él y va a haber una victoria, como dice
en el versículo 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Es una victoria, una gran victoria ante este enemigo que quería humillar a una población de Israel. Así que esto es una demostración aquí de la valía que Saúl tiene al ponerse al frente. No solamente aquí en este caso hay victorias, sino si vamos un momentito al capítulo 14 y versículos 47 y 48, dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor, y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Así que le vemos aquí yendo de victoria en victoria y vemos cómo va avanzando. Verdaderamente, como dijimos al principio, esta primera etapa en la vida, en el reinado de Saúl, es una etapa ascendente, es una etapa prometedora. E incluso otro detalle que después de esa victoria que hemos visto en el capítulo 11 sobre los que querían humillar a los de Jabes de Galaad, nada más terminar la batalla, dice en el versículo 12, capítulo 11, el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Se refiere a los que antes habían dicho, este nos va a salvar, y le tuvieron en poco, y Saúl pasó por alto la ofensa. Y ahora, cuando ha tenido lugar esta victoria, hay algunos que dicen, traednos a los que dijeron eso, y entonces vamos a matarlos. Y Saúl bien podía haber dicho, bueno, pues esta es mi revancha, esta es mi venganza y este es el momento en que estos que me despreciaron, que paguen las consecuencias. Pero fíjate la reacción que tiene Saúl en el versículo 13, Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Entonces vemos aquí la generosidad de Saúl. Hay un corazón grande, hay un corazón amplio para perdonar a aquellos que le habían hecho mal. Y a continuación es donde viene la confirmación de Saúl como rey. Antes había habido una proclamación, pero ahora lo que hay es una confirmación en el versículo 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante del Señor y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y efectivamente no es para menos, para alegrarse y para festejar grandemente la ocasión y todo lo que esto supone, porque parece que todo va viento en popa con este rey que ellos ahora tienen. Y en este momento, entonces es cuando Samuel, que ha sido el personaje, que ha sido la figura predominante en las décadas anteriores, él es el que sacó a Israel del hoyo en el que había quedado después de aquella humillante derrota ante los filisteos y la captura del arca y demás, y aquel triunfo sobrenatural que Dios dio, y cómo Israel recuperó territorio que había perdido y se estableció la paz, etc. Pues Samuel ve que ha llegado el momento de que él se retire, de que él quede en un segundo plano, porque ahora hay otra persona que es la que debe de ocupar el primer plano, que es Saúl. Entonces,
Samuel llega a este momento. Esto vemos que es un acto, por un lado, de sabiduría, de entendimiento, y también por otro de humildad. Y él no quiere hacerle la competencia, ni ser un rival para Saúl, ni nada de eso. Él ya ha cumplido, vamos a decir, su ciclo de servicio a favor del pueblo de Israel. Por cierto, no va a ser esta la última intervención de Samuel, porque va a haber todavía 2 intervenciones decisivas de Samuel en esta vida, y una decisiva también después de muerto. Pero eso lo veremos en su momento. Pero aquí es el momento en el que Samuel ve que ha llegado el tiempo en el que él debe de retirarse, y aquí es donde está el capítulo 12, en el que él se dirige al pueblo en un discurso de despedida. Es un discurso de despedida que recuerda en algunos sentidos al que dio Josué cuando ya era viejo, entonces, y de la misma manera siente que su tiempo se acaba, que su tiempo se termina, y entonces da allí una exhortación al pueblo para que sigan siendo fieles a Dios. Y en ese sentido es algo que también aquí Samuel va a hacer. En este discurso hay una cosa que él hace, es la constatación de su integridad. Él tiene las manos limpias, él ha actuado transparentemente en todos los asuntos, no se ha aprovechado, no se ha quedado con nada ilícito de nadie. Y es más, está diciendo a los demás, si hay alguien que tenga algo contra mí, que lo diga ahora mismo. Versículo 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Tengo las manos limpias. Es interesante que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, 1 año y medio, y cuando él también se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso que él había fundado, hace una alusión a lo mismo, a que él tiene también las manos limpias en cuanto a su proceder y su actitud hacia la iglesia. Y es lo que todo dirigente, todo siervo de Dios tiene que hacer, de que no hay nada que nadie le puede levantar el dedo o señalar y decirle, tú te has aprovechado, tú te has quedado con algo que no te correspondía, etc. Después de hacer esta constatación de su integridad, lo cual indica que él tiene autoridad moral para las palabras que a continuación va a decir, y las palabras que a continuación vienen son de reprensión hacia el pueblo. Y él puede reprender al pueblo porque tiene la autoridad moral para hacerlo, precisamente por esa limpieza y transparencia con la que se ha comportado hacia el pueblo. Y una cosa que les recrimina es precisamente el hecho de que se hayan obstinado en pedir rey. Versículo 17. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor. La siega del trigo era y es, como en Israel y también en los países mediterráneos como es España, los meses de mayo y junio, que son meses normalmente secos.
Para que la siega se pueda producir no tiene que haber lluvia, porque en el momento que haya lluvia es muy difícil segar el trigo. No es ahora la siega del trigo, yo clamaré al Señor y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para vosotros rey. Es decir, más allá de toda la euforia que ha desatado el nombramiento de Saúl, la victoria a la cual los ha guiado y toda la alegría y el festejo y demás que suscita todo eso, todavía permanece en el trasfondo que este deseo de rey obedece a algo que era contrario a la voluntad de Dios. Ya dijimos la semana pasada que Dios no había dejado a Israel sin dirigentes, no. Dios había ido suscitando vez tras vez, cada vez que se necesitaban dirigentes, un Moisés, un Josué, unos jueces, un Samuel, etc. Lo mismo podía haber seguido haciendo a lo largo del tiempo. El pueblo simplemente tenía que depender de Dios, tenía que confiar que Dios lo haría. Pero el pueblo quiere ser como los demás pueblos y entonces quiere poner la confianza en una monarquía hereditaria. Entonces no haya que preocuparse, ni haya que esperar, ni haya que preguntarse, bueno, a ver cuándo Dios levanta otro dirigente, sino que, ha muerto fulano. Pues como dice el dicho, a rey muerto, rey puesto, fuera. No hay que andar esperando ni andar preguntándose quién será o quién no será. Claro, eso da una seguridad humana de que efectivamente habrá un dirigente, pero eso no garantiza en absoluto que ese dirigente va a estar a la altura. Y es algo que cuando lleguemos a los libros de Reyes y de Crónicas lo vamos a ver clarísimamente. Es decir, hay reyes que son un verdadero desastre. Algunos de ellos incluso han tenido padres modélicos, padres que eran ejemplares, y sin embargo el hijo no se parece al padre en nada. Es decir, el hecho de decir hay una monarquía hereditaria y eso ya nos garantiza y nos da una estabilidad y una seguridad, no es cierto, porque ya vemos entonces que hay reyes que no van a estar a la altura y que no van a dar la talla. Y aquí es donde Samuel les está recriminando de nuevo esto. Es decir, el pecado que ellos han cometido con esa obstinación de decir queremos a toda costa un rey, no ha sido tapado por el hecho de que Saúl parezca que es un rey ejemplar y que todo va viento en popa, sino que ese pecado sigue estando allí. Y luego les hace una exhortación, a pesar de todo esto, una exhortación a que sean fieles a Dios. Versículo 20, Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y así es como Samuel termina, por así decirlo, de una manera, si quieres, oficial, toda esta trayectoria, todo este ciclo de varias décadas de estar al frente del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y aquí ahora, con los capítulos 13 y 14, es donde comienza la segunda etapa de la vida de Saúl. Es la etapa cuestionable, la etapa en donde sombras de dudas ya empiezan a considerarse de que algo en este hombre empieza a fallar, de que hay actitudes, de que hay errores graves que empieza a cometer. Todavía no es la etapa de decadencia, no,
eso llega después. Pero ya en estos capítulos 13 y 14 se vislumbran ciertas cosas de que algo no funciona, no va a funcionar. En el versículo 5 tenemos cómo los filisteos vienen a plantar cara ante Israel. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Nos acordamos de cuando Débora, que los cananeos tenían carros herrados, tenían 900 carros herrados, y aquello ya era una cifra considerable. Aquí se citan 30.000 carros, que ya es un número abrumador. Y 6.000 hombres de a caballo, 6.000 jinetes, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Este es el enemigo que viene ahora mismo a hacer frente a Israel. Es decir, no es como la batalla, el enemigo del capítulo 11, los amonitas, los que querían sacar el ojo a los otros de Jabes de Galaad, que debía de ser un enemigo más o menos parejo, igualitario con Israel. Aquí es un enemigo muy, muy superior. Y ante esto van a ocurrir varias cosas. En primer lugar, versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El pueblo tiene miedo. Y el miedo ya sabemos lo que pasa, que es contagioso. El miedo es contagioso. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. O sea, al otro lado del Jordán, para no tener nada que ver con la batalla ni con los filisteos. Abandonan. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. La gente estaba abandonando. Los 7 días esos del plazo ese al que hace referencia ese versículo son los que Samuel le dijo en el capítulo 10 y versículo 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ese era el plazo convenido. Entonces, y aquí vemos la presión a la que Saúl está sometido. Tiene delante un enemigo muy superior, tiene gente de su propio ejército que le está abandonando, que le está desertando, y Samuel no aparece. Y ante esta presión, este hombre no va a saber aguantar esta presión y no va a saber esperar. No va a saber esperar y entonces va a actuar precipitadamente y por su cuenta. Y entonces en el versículo 9 dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. A él no le correspondía efectuar esto, eso le correspondía a Samuel, pero ante la presión, entonces él actúa apresuradamente y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, versículo 10, he aquí Samuel que venía. Era el plazo. Lo que pasa es que fueron unas horas, era el 7º día. Pero Saúl, cuando ya despuntó el alba, seguramente dijo: ya es el 7º día, Samuel no está, yo mismo hago las cosas.
Samuel llegó, tal vez por la tarde, pero todavía estaba dentro del plazo. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Hay una cosa que llama la atención aquí, es que Saúl descarga la responsabilidad en otros. El pueblo se me desertaba, tú no venías y los filisteos estaban allí. No asume ninguna responsabilidad por sus prisas y por actuar como actuó, fuera de lo que se le había dicho que tenía que hacer. Todo lo descarga en los demás. La culpa de lo que ocurre la tienen otros. Y luego, pues lo quiere todo darle una capa de barniz espiritual. Descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Pero ¿cómo puedes implorar el favor del Señor si estás actuando fuera de la voluntad del Señor? No es la única vez en la que Él va a querer darle una apariencia de espiritualidad a una desobediencia abierta. Y aquí es donde viene la palabra de Samuel contra él. Versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y es evidente que a quien Samuel se está refiriendo aquí, sin conocerlo, sin él saber a quién se está refiriendo, es a David. Pero aquí hay una palabra que él dice: el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y efectivamente esa sería la definición de David. David, un varón conforme al corazón de Dios. Y de hecho es la palabra que va a tomar también el apóstol Pablo cuando, me parece que fue en el primer viaje, en una de las sinagogas en las que él está predicando, y hace referencia a David y dice: David, varón según el corazón de Dios. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo cierto es que aquí ya hay esta palabra que viene de reprensión, esta consecuencia que viene sobre Saúl como resultado entonces de toda esa debilidad. No ha sabido aguantar la presión y ha actuado fuera de plazo. Antes de que terminara el plazo, no ha sabido esperar. Ya tenemos aquí vamos a decir, la esencia de esta etapa que estábamos diciendo, que es la etapa cuestionable en el reinado de Saúl. Bien, llegamos al capítulo 14 y ahí tenemos todo este enfrentamiento con los filisteos, y Jonatán, el hijo de Saúl, es un hombre valiente, es un joven valiente. Él va a tomar la iniciativa. En el capítulo 14 y versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Señor por nosotros,
pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Es una palabra de fe. Jonatán, el hijo de Saúl, y entonces va a ir a atacar la guarnición de los filisteos. Y efectivamente Dios va a honrar esa iniciativa valiente y de fe que este joven toma, y lo que va a ocurrir es una victoria en la que Dios interviene sobrenaturalmente. Como ocurrió tantas veces en el pasado, otra vez aquí va a ocurrir algo insólito, algo especial que va a cambiar el curso de los acontecimientos. Versículo 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo, es el campamento de los filisteos. Y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. La tierra tembló. Hay un terremoto, hay una intervención de Dios, y como consecuencia de todo eso hay una victoria. Versículo 20, juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Así que se cambia totalmente. Lo que parecía que iba a ser una derrota de Israel ante un ejército tan numeroso, tan grande, sin embargo, por esta intervención sobrenatural de Dios, Dios da la victoria a Israel. Porque además hay otro detalle que se me ha pasado citar sobre el desequilibrio que había entre un ejército y otro. Ya hemos visto los números, las cifras del ejército filisteo, pero fíjate el detalle que hay en el capítulo 3 y versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. O sea, los filisteos tenían el monopolio de las armas. Ellos lo tenían. Para que los hebreos, dice, no hagan espada o lanza. No había herreros en Israel. De tal manera que las únicas armas que podían utilizar eran los utensilios de labranza, como podían ser azadón, hacha, hoz, aguijada, etc. Así que fíjate el desequilibrio tan grande que existía. Sin embargo, como digo, Dios va a dar una victoria sobrenatural allí al ejército de Israel. Pero aquí aparece, en medio de todo este fragor, en medio de toda esta conmoción que está habiendo con la confusión en el ejército filisteo, con el terremoto, hay otro detalle que aparece del carácter de Saúl que añade todavía más sombras a su personalidad. Y lo tenemos en el versículo 18, y Saúl dijo a Ahías, sacerdote, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. O sea, en un momento dado, le está pidiendo al sacerdote, trae al arca de Dios, seguramente para consultar a Dios, ante todo el alboroto que está habiendo. Y cuando ya todo se ha clarificado, entonces le dice al sacerdote, no hace falta que traiga ya el arca de Dios. Es decir, en un momento está solicitando la ayuda de Dios y en otro momento
está desatendiendo, desentendiéndose de Dios totalmente. Es un hombre fluctuante, es un hombre que cambia según sean las circunstancias. En un momento dado quiere apoyarse en Dios, pero ahora que ve que ya no le hace falta, entonces ya no quiere, no va a consultar a Dios. Ya hemos visto la debilidad que tuvo cuando vino la presión, y ahora viene esta fluctuación de su carácter que indica que es un hombre que no tiene las cosas claras. Es un hombre que cambia según cambian las circunstancias. Hay otro detalle más que arroja todavía más dudas aún sobre su carácter, y lo tenemos en la temeridad que efectuó, la decisión errónea, totalmente errónea, que tomó en el versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado la venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, con lo cual todo el pueblo estaba desfallecido, no tenían fuerzas, a causa de esta maldición, de este juramento que Saúl había realizado. Nadie se atrevía a quebrantar eso. Evidentemente es una decisión totalmente equivocada y errónea. Su hijo Jonatán, que no había escuchado lo que su padre había dicho, va a tomar, se va a encontrar un panal de miel y se va a alimentar de la miel, y con esa miel que ha tomado va a recuperar las fuerzas. Y cuando su padre se entere de que Jonatán, su hijo, ha quebrantado su mandamiento, la orden que va a dar es la de matar a su hijo Jonatán por haber tomado la miel. En el versículo 44, o mejor 43, entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el hombre que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive el Señor, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Pero si por Saúl hubiera ordenado matar a su propio hijo, por una decisión totalmente descabellada que él toma, que lo único que trajo fue perjuicio al pueblo. Y el haber matado a su hijo Jonatán hubiera sido haber reafirmado todavía más la insensatez de su decisión. Así que estos capítulos 13 y 14 son los capítulos preparatorios que muestran, que indican que algo no va bien, que las cosas, después de todo aquel comienzo idílico y maravilloso con el que empezó la carrera de Saúl, ahora las cosas están demostrando que este hombre no está a la altura de las circunstancias. Y hay un detalle más que muestra que este hombre está perdiendo el favor de Dios. Lo tenemos en el versículo 36, y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. Hay un silencio de Dios. Dios no le da palabra. Dios no le responde. Es lógico. El hombre que en un momento dado dice: trae el arca de Dios, para consultar a Dios,
y 5 minutos después dice, detén tu mano. Y tiene a Dios como algo para lo uso cuando me interesa y cuando no me interesa me desentiendo de Dios. Es lógico que luego cuando vaya ahora a consultar a Dios, Dios guarda silencio, no le responde. Y ya vemos entonces en todos estos indicios de que efectivamente si Dios ya le está retirando su palabra, esto significa que estamos a las puertas de algo que va a ser mucho peor. Y lo peor efectivamente va a suceder en el capítulo 15. El capítulo 15 marca un antes y un después en la vida de Saúl. Si los capítulos 13 y 14 ya muestran las sombras, el capítulo 15 ya lo que muestra es la oscuridad total en la decisión, en la actuación que va a tomar Saúl. O sea, el capítulo 15 es un punto de no retorno en Saúl. Capítulo 15 es una oportunidad. Dios todavía le da una última oportunidad de rehacerse, de recuperarse, de restaurarse. Pero al perder esta oportunidad, viene automáticamente el declive y viene el ser desechado por Dios. Versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Aquí esta es una de las dos intervenciones que dijimos que Samuel tuvo después de su despedida. Intervenciones vitales. Una es esta, en esta ocasión, cuando viene a Saúl a darle esta palabra de parte de Dios. Otra será cuando sea enviado por Dios para ungir a David. Esas son las dos ocasiones en vida que Samuel actúa después de su discurso de despedida. Pero aquí está esta. Ahora pues está atento. Presta atención. Pon sumo cuidado en lo que vas a escuchar. En todo esto es como si Samuel le estuviera diciendo, vas mal, pero aunque vas mal, todavía hay una oportunidad de recuperación. Y aquí es donde viene la orden de los versículos 2 y 3. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta es la orden. Y la orden viene a consecuencia de lo que dice ahí, al oponérsele Amalec a Israel en el camino cuando subía de Egipto. Es el capítulo 17 de Éxodo, si vamos un momentito allí. Han cruzado el Mar Rojo, han entrado en el desierto y ahora aquí les sale al paso Amalec. Lo que pasa es que no es exactamente que les sale al paso, porque luego en Deuteronomio se dice que el ataque de Amalec vino por la retaguardia, es decir, vino por detrás. No es un enemigo que viene por delante, que tú le ves. Tú ves y puedes saber cuántos son y cómo están armados y puedes tomar las decisiones o la reacción que tienes que efectuar. No lo ves, porque está viniendo por detrás, está atacando a la retaguardia. Y en la retaguardia están los más débiles y están los más cansados, porque son los que se han quedado los últimos,
Los fuertes, los que caminan ligero y los que van a un paso brioso, son los que van por delante. Y esos son los que tienen fuerza para enfrentarse al enemigo. Pero detrás están los más débiles. Es decir, es un ataque cobarde totalmente. Y eso es lo que hizo Amalek. Allí es donde tenemos la primera aparición de Josué y es donde obtiene la victoria en el campo de batalla mientras Moisés está con Aarón y Hur en la cumbre del monte levantando las manos en intercesión a Dios. Y allí es donde viene la palabra, capítulo 17, versículo 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Han pasado 400 años desde ese incidente ahí en Éxodo. 400 años después, Samuel viene a Saúl para decirle: de parte de Dios, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino. Y aquí podemos preguntarnos, bueno, pero 400 años después, ¿qué tiene que ver el Amalek de ahora con el Amalek de entonces? Porque además aquí lo que se está ordenando es una destrucción completa. La palabra en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye. Esa palabra destruye es la palabra anatema, que nos ha salido en algunas ocasiones. El anatema es lo que está reservado por Dios para destrucción. Anatema era Jericó, destruida totalmente. Anatema eran todas las ciudades de Canaán, que debían de ser destruidas totalmente. Y anatema es Amalek. Y podemos preguntarnos esto: ¿cómo puede ser que Dios pida responsabilidad a una generación del pecado que ha cometido una generación anterior? Y la respuesta consiste en que si el pecado que ha cometido una generación anterior es sostenido o mantenido por activa o por pasiva por las generaciones venideras, esas generaciones venideras se hacen corresponsables del pecado de la generación anterior. Es por esto por lo que vamos a ver en los libros de Reyes que se habla muchas veces de los pecados de Jeroboam, después de que él ha muerto. Jeroboam es el rey que instituye los 2 becerros de oro en el reino del norte, uno en Dan y el otro en Betel, que se inventa un sacerdocio, que se inventa unas fiestas, todo falso, él se lo inventa. Y ese pecado de Jeroboam, después de que él muere, continúa, persiste, porque los que vienen detrás de él no hacen nada para cambiarlo. No hay ningún arrepentimiento, no hay ningún cambio, y por lo tanto el pecado que cometió Jeroboam son ellos también responsables del mismo. Otra expresión que hay en esos libros es los caminos de Jeroboam. Los caminos de Jeroboam son las sendas que él siguió, la manera de hacer que él tuvo mediante toda esa idolatría. Bueno, pues los caminos de Jeroboam van a ser seguidos por activa o por pasiva por los reyes que van a venir después de él. Y Dios los hace culpables a ellos también de lo que hizo Jeroboam. Y aquí es lo que está ocurriendo con Amalek. Y esta es la orden que se le está dando a Saúl. Dependiendo de la actitud que tenga, si obedece,
puede ser su restauración y su recuperación. Si no obedece, ya será la señal de que este hombre está totalmente perdido. Y lo que Saúl va a hacer va a ser obedecer a medias. Obedecer a medias. Hago una parte, pero otra parte no la hago. Versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Una obediencia a medias. Él considera que hay cosas que está bien hacer la voluntad de Dios y efectivamente la lleva a cabo, pero hay otras cosas en las que él impone su propia voluntad. Él tiene su propio criterio de cómo hacer las cosas. Ha recibido la palabra de Dios, clarísima. No hay duda de lo que Samuel le ha dicho, pero él va a seleccionar de lo que Dios ha dicho aquello que yo creo que debo de hacer y aquello que creo que no debo de hacer. Y mediante esta obediencia a medias, lo que Saúl está haciendo es una desobediencia total, porque no hay tal cosa como obediencia a medias. La obediencia a medias no es obediencia, ni siquiera obediencia a medias. La obediencia a medias es desobediencia, porque es introducir la voluntad humana, el deseo humano, en medio de la palabra de Dios. Y Saúl considera, bueno, es un desperdicio matar a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, es un desperdicio matar a los animales engordados. Sí, vamos a matar a lo que es vil y despreciable, a lo que no vale para nada, sí, eso lo matamos, pero lo otro no lo quedamos con ello. ¿Y para qué vamos a matar al rey, a Agag? Si ya hemos derrotado al pueblo, al ejército, pues le perdonamos la vida. Y es una señal además de mi magnanimidad, de mi generosidad, de que soy humanitario. En fin, no sé las ideas que tenía Saúl al respecto, pero lo cierto es que al estar haciendo esto, él estaba desobedeciendo a Dios. Y aquí es donde esto marca el punto de inflexión en su vida, el punto de no retorno. Versículo 10, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Me pesa, está diciendo Dios aquí. Es la misma palabra que aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 6, cuando dice: y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre, dada la maldad extensa y profunda que había en la tierra. Esa palabra, y se arrepintió, es la misma palabra que aquí aparece, es el pesar de Dios por la maldad y por la desobediencia de alguien. De alguien además que prometía, que parecía que iba adelante.
Y allí es donde Samuel se va a encontrar con Saúl. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Fíjate el detalle. Se levantó un monumento. Ha tenido una victoria y ha levantado un monumento que conmemore la victoria. Que los demás vean y que los que vengan después se acuerden de que allí hubo una victoria. Es decir, este hombre no tiene la más mínima conciencia ni percepción de lo que ha hecho, y ha cometido un pecado muy, muy grave. No se da cuenta de hasta qué punto ha transgredido el mandato de Dios. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Y aquí está haciendo ostentación de obediencia. Yo he cumplido. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, ahí está la realidad. Lo que tú dices, yo he cumplido, son palabras, pero la realidad es otra. Tu mensaje es uno de palabra, pero la realidad está mandando otro mensaje diferente. Tú no has cumplido lo que el Señor te mandó. 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y fíjate otra vez la excusa que Saúl se busca. El pueblo perdonó. Antes hizo lo mismo, ¿verdad? Ahí están los filisteos, Samuel no viene y el pueblo deserta. Son los demás los culpables, no yo. Y aquí el pueblo, pero ¿quién está al frente del pueblo? ¿Quién manda en el pueblo? ¿Quién ordena al pueblo? Eres tú. No puedes descargarte tu responsabilidad en el pueblo. Es interesante que eso es lo mismo que hizo Aarón. Mientras Moisés estaba allí en la cumbre del Sinaí, y el pueblo le dijo: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de Moisés no sabemos nada. Y cuando baje Moisés, la excusa que va a tener Aarón va a ser: tú ya sabes cómo es el pueblo, que es inclinado. Pero tú, Aarón, estabas ahí y tú tenías que haberte puesto en tu sitio. Es fácil a veces descargar sobre los demás las responsabilidades que uno tiene. Y aquí es donde viene la palabra de descalificación para Saúl. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Señor te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y vuelve a insistir otra vez en su inocencia. Mas el pueblo, versículo 21, otra vez,
El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. El anatema, que no se puede tocar, que tiene que ser destruido, es utilizado para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Cómo se puede, mediante la desobediencia, hacer algo que simule obediencia a Dios? Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Efectivamente, la obediencia es superior al ceremonial, al ritual. Si el ceremonial y el ritual corrobora, apoya la obediencia, entonces esa ceremonia y ese rito tiene sentido. Pero si la ceremonia y el rito contradicen a la obediencia, entonces esa ceremonia y rito no sirven para nada, porque es la obediencia la realidad. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y aquí está la palabra de sentencia sobre este hombre. Y fíjate la reacción que tiene Saúl ante todo esto. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo, otra vez, y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Lo que a Saúl le importa es la imagen, es que los demás le vean con Samuel y que Samuel está con él. Que el pueblo note que todavía sigue conservando su posición. No es tanto, no le importa tanto lo que Dios, de parte de Dios, le acaba de decir Samuel, que ha perdido el favor de Dios, sino lo que le importa es seguir manteniendo su puesto ante los ojos de los demás. Versículo 26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Lo que le importa es cuidar su imagen, que los demás sepan, que los demás sigan reconociéndole como rey, aunque Dios ya le ha dado esta palabra de descalificación. Realmente es una imagen patética de este hombre que ya lo único que le queda es lo externo, es lo superficial, y a partir de este momento él se va a agarrar al trono como a un clavo ardiendo, aunque ha perdido el respaldo de aquel que finalmente lo había promovido ante el reino. Y aquí es donde comienza el declive, la decadencia de Saúl, que va a continuar hasta el capítulo 31, hasta el final de este libro, que es cuando se produce la muerte de Saúl de una manera humillante y vergonzosa, allí en el monte de Gilboa. Y versículo 35 de este capítulo:
y ya vamos a ir terminando. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida terrenal, porque va a haber una escena después de que Samuel está muerto, en el que Saúl va a ver a Samuel. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía, le pesaba de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Este último versículo del capítulo 15 es un versículo bien triste, bien triste. Por un lado Samuel llorando a Saúl y por otro lado Dios pesándole haber puesto a Saúl por rey. Este pesar de Dios no es solamente algo que vemos aquí en estos lugares del Antiguo Testamento, como hemos dicho ya en Génesis, es algo que también luego va a aparecer en el Nuevo Testamento, porque veremos a Jesús llorando por Jerusalén, a causa de la ceguera, a causa de la dureza del corazón de ese pueblo. Eso va a producir el pesar y el llanto de Jesús. Pero esto también abre el capítulo 16, y el capítulo 16 podríamos decir que es cómo Dios va a pasar página. Dios va a pasar página. Samuel no sabe qué hacer, pero Dios sí sabe lo que hay que hacer, y es Dios el que va a tomar la iniciativa para pasar página y suscitar otro rey. Si Saúl es el rey del pueblo y para el pueblo, del pueblo porque fue el pueblo el que lo pidió, y era para su propio gobierno, David va a ser el rey de Dios y para Dios. Hay un contraste total entre estos dos hombres, entre estos dos reyes. Pero eso lo veremos la semana próxima, cuando empecemos entonces a considerar a David. En David también hay dos etapas en su vida: la etapa de candidato y la etapa de reinado. Y luego en su etapa de reinado también podemos ver otras dos etapas diferentes. Pero luego lo veremos con más detenimiento la semana que viene, y también nos fijaremos en este cuadro de la pizarra para situarnos un poco en la familia de David, tanto sus antepasados como sus descendientes, porque hay muchos personajes alrededor de su persona que es importante que los sepamos ubicar y sepamos entonces quiénes son. Así que lo dejamos aquí. Me hubiera gustado haberme metido más allá, pero creo que es tiempo ya de terminar. Así que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.